Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hablar de la Primavera Democrática, parte uno. En otras palabras, vamos a hablar del primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Los objetivos de la clase son que al final de ella ustedes puedan explicar las condiciones económicas, políticas, sociales e internacionales del Perú en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Van a poder conocer las causas, principales desenlaces bélicos, principales héroes y acuerdos de la guerra con Ecuador en el año 1941. Primero nos vamos a ubicar en el tiempo. La Primavera Democrática es un periodo de la historia republicana del Perú que dura 9 años, desde el año 1939 al año 1948. Como puedes ver, en el periodo de la Primavera Democrática gobiernan dos presidentes. El tema de hoy, Manuel Prado Ugarteche, ¿sí? Y el tema de la próxima clase, el próximo presidente, Bustamante y Rivero. Bueno, la Primavera Democrática es un periodo posterior al tercer militarismo. Se llama Primavera Democrática. La primavera, como todos sabemos, es una estación del año en la cual el tiempo atmosférico es estable, ¿sí? Ni mucho frío ni mucho calor. Por ello es que la primavera hace alusión pues a algo, una buena esperanza, un buen augurio. Democrática porque estos presidentes son civiles, ya no son militares, son presidentes civiles que llegaron al poder elegidos por el pueblo, a diferencia de los presidentes del tercer militarismo. Sánchez Cerro no fue elegido por el pueblo, ¿sí? Él llegó por golpe de Estado. Óscar Benavides tampoco fue elegido por el pueblo, ¿sí? Él fue elegido por el Congreso y el Congreso prolongó su gobierno, ¿sí? Muy bien. Entonces es un periodo posterior al tercer militarismo. Ya no son militares, sino son civiles y son de tendencia demócrata estos dos presidentes. En resumen, se llama Primavera Democrática porque hay un retorno a un régimen o a un gobierno democrático, ya que en el tercer militarismo no había democracia porque eran dictaduras donde lo que decía el presidente se tenía que cumplir, ¿sí? Acuérdate también que en el tercer militarismo había una persecución política, sobre todo contra los apristas y también los comunistas. En este periodo de la Primavera Democrática hay una tolerancia política a los apristas y a los comunistas, ¿sí? Muy bien, entonces ya nos ubicamos en el tiempo. Ahora sí procedemos a explicar ya de lleno el tema de hoy. Elecciones del año 1939. En estas elecciones los más votados fueron dos candidatos, Manuel Prado Ugarteche y José Quesada. Recuerda que Manuel Prado Ugarteche es hijo también de un presidente que, al igual que él, va a gobernar dos veces el Perú. Su padre de Manuel Prado fue Mariano Ignacio Prado, ¿sí? El que gobernó en el contexto de la guerra con España, en el combate 2 de mayo, y también el que gobernó en el contexto de la guerra con Chile. Su padre es el famoso presidente que supuestamente huyó a comprar armas a Europa. Entonces, él tenía que reivindicar el apellido de su padre, ¿sí? Prado. Es por ello que él llegó al poder, ¿ya? Con el partido La Coalición Conservadora. El señor Prado Ugarteche era un personaje político muy conocido. Había sido congresista del Perú, ¿sí? Además también representaba a la burguesía nacional porque Prado Ugarteche, ¿ya? Era dueño de un banco, incluso el banco era dueño del Banco Popular, ¿sí? Era representante de la burguesía, tenía bastante propiedades, ¿no? En otras palabras, tenía una buena solvencia económica el señor Manuel Prado Ugarteche. Él llega al poder con el apoyo de los apristas, ¿sí? Precisamente son los apristas y los comunistas también,
los que van a darle su voto a Manuel Prado Ugarteche, ¿sí? También va a tener el apoyo de la clase media, y por eso es que él va a ganar las elecciones. Porque el otro candidato, José Quesada, no tenía mucha fama, ¿sí? Aparte de que no era muy conocido, José Quesada, candidato del Frente Patriótico, tenía una tendencia fascista, ¿sí? O sea, que él iba a continuar con la misma política del tercer militarismo, es decir, con la persecución contra los apristas, los comunistas, por eso que los apristas no le dieron su voto a él, sino al otro, a Manuel Prado, ¿sí? Tenía una tendencia fascista entonces José Quesada y tenía pues el apoyo de la Unión Revolucionaria, del partido fascista de esa época. Por eso que José Quesada no ganó estas elecciones. Y es así como Manuel Prado Ugarteche empieza así un gobierno donde se retorna a las libertades democráticas en el Perú. Aspecto económico del primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Hoy vamos a estudiar su primer gobierno. El segundo gobierno es de 1956 a 1962. Bueno, su primer gobierno es de 1939 a 1945. Son 6 años, tal como lo establecía la Constitución Política del año 1933. El presidente debía gobernar por un periodo de 6 años. A nivel económico, en el primer gobierno de Manuel Prado, ya habían pasado 10 años del crack del 29. Entonces el Perú ya se había recuperado de manera notable de la crisis económica de la Gran Depresión o de la crisis económica que había dejado la dependencia de Estados Unidos en el año 1929. Es más, a nivel económico en este primer gobierno de Manuel Prado, el Perú va a experimentar un aumento de las exportaciones de materia prima, ¿sí? De recursos naturales. ¿Por qué el Perú va a vender más exportaciones? Exportar significa vender al mundo. Entonces, ¿por qué el Perú va a aumentar las exportaciones de materia prima, como por ejemplo el algodón, minerales como el cobre, también el petróleo, también el caucho? ¿Sí? Son los productos o los recursos, la materia prima que el Perú va a exportar al mundo. Esto debido al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Justo en el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, de 1939 a 1945, justo esos 6 años son los que dura la Segunda Guerra Mundial. Y el Perú va a experimentar un aumento de sus exportaciones porque las potencias que se enfrentaban directamente en esta Segunda Guerra Mundial son ellas las que van a necesitar de recursos de materia prima, de algodón, de minerales como el cobre, del petróleo, también del caucho, pero sobre todo de la quina. La quina, por cultura general, debes saber que la quina es un árbol representativo de nuestro país, ¿no? Incluso se encuentra en el escudo nacional. Como puedes ver en esta fotografía, la quina, sí, es un árbol muy bonito y además también tiene propiedades medicinales. Es una planta medicinal que fue usada durante la Segunda Guerra Mundial para curar enfermedades como la malaria y el paludismo, enfermedades que muchos soldados estadounidenses habían obtenido. Recuerda que los estadounidenses se enfrentaron con los japoneses en las islas del Océano Pacífico. La mayoría de estas islas se ubicaban cerca a la línea ecuatorial, por lo tanto tenían un clima tropical y bueno, los soldados norteamericanos se vieron contagiados por estas enfermedades como la malaria y el paludismo. Y es precisamente la quina, una planta medicinal perfecta para solucionar estas enfermedades que sufrían los soldados estadounidenses. Entonces ahí está la importancia que tenía la quina durante la Segunda Guerra Mundial. ¿De dónde sacó entonces Estados Unidos esa materia prima fundamental, esa medicina, esa panacea a estas enfermedades que sufrían sus soldados? ¿Sí? Del Perú. El Perú le ayudó con la quina.
a Estados Unidos. Bien, también a nivel económico se desarrolló una política de sustitución de importaciones. Sustitución, sustituir significa reemplazar. Importar significa comprar del extranjero, ¿sí? Sabemos todos que el Perú es netamente un país importador porque compramos bastante del extranjero, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Entonces, como las potencias, como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, Rusia, Francia, se encontraban enfrentándose en la Segunda Guerra Mundial, entonces estas empresas no estaban produciendo. Estos países, estas potencias, no estaban produciendo. Entonces, el Perú no tenía cómo comprar mercancías porque las potencias no producían. Eso obligó a los peruanos a sustituir esas importaciones por exportaciones, ¿sí? O sea, obligó a los peruanos a que hagamos industria en el país. Por eso, que como escasearon, por ejemplo, los alimentos balanceados, escasearon también las medicinas, ya que generalmente se producen en el extranjero, ¿sí? Entonces eso obligó a que nosotros mismos los peruanos produzcamos algo que necesitamos, como la medicina y algunos alimentos balanceados que le comprábamos generalmente a las potencias. Entonces, a eso se considera o se llama la política de sustitución de importaciones. Reemplazamos las importaciones, ya no íbamos a comprar, sino ahora vamos a vender por las exportaciones. ¿Sí? Por ello, hubo una producción en nuestro país de medicinas, también de conservas, un aumento de las fábricas. En resumen, hubo un cierto desarrollo industrial en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Aspecto social. Bueno, se da el Censo Nacional del año 1940, ¿sí? Donde la población peruana llegó a los 6,5 millones de habitantes. Mira, hace 80 años la población peruana solo era de 6,5 millones de habitantes. Recuerda que un censo poblacional es muy importante, porque sin un censo el país desconoce sus necesidades, ¿sí? Lo hemos visto en esta pandemia, ¿sí? Porque el censo que hubo hace unos años no ha ayudado mucho, ya que no refleja la verdadera realidad de miles de peruanos y por eso que el bono no ha llegado pues a los que de verdad lo necesitan, ¿sí? Muy bien, la población limeña en el censo nacional era de 1,5 millones de habitantes, ¿sí? Casi 600.000 habitantes ya. Se forma la Central de Trabajadores del Perú, la CTP, Central de Trabajadores del Perú, que va a ser controlada por el APRA, el Partido Aprista. Recuerda que la CTP ya era una agrupación que reunía a los principales sindicatos de la época y que estaba controlada pues por el Partido Aprista, por el APRA. En el año 1943, la Biblioteca Nacional del Perú sufre un incendio, se produce un incendio en la Biblioteca Nacional del Perú, se pierden lamentablemente muchos libros y bueno, la reconstrucción de la Biblioteca Nacional del Perú va a ser encargada a un historiador peruano llamado Jorge Basadre. ¿Sí? Él va a ser el nuevo director de la Biblioteca Nacional del Perú, luego de su incendio. También, el 24 de mayo del año 1940, la ciudad de Lima sufre un terremoto de más o menos de 6 a 7 grados en escala de Richter. Un terremoto que fue en la mañana, a las 11:30 de la mañana, y que causó la muerte de casi 1.000 personas, como podemos ver en esta fotografía.